Antes de empezar a dirigirlo al Señor. Gracias, Padre, gracias porque tú permites esta exposición, Señor, de tu palabra. Tú has puesto en mi corazón, Señor, el tema. Tú lo has puesto, Señor, delante de mí para irlo desarrollando y, de verdad, es un texto digno de la necesidad que tenemos en la iglesia local, Señor. Provee mis palabras para que de alguna manera sean correctas y sean conforme a tu voluntad. Amplía, Señor, las miras en los corazones de los que vamos a recibir el mensaje, Señor, para que lo entendamos y valoremos y seamos capaces, Señor, de ponerlo en práctica. Que tu Espíritu, Señor, esté sobre todos nosotros, que nos guíe, que nos dirija y limpia, Señor, nuestros corazones para que la sensibilidad sea la espiritual, no la humana. Gracias, Señor, por todo en el nombre de Cristo. Amén. Pues como hemos leído, hoy el mensaje va a dirigirse sobre la iglesia local. El título, como habéis visto ahí, veis el crecimiento y la madurez de la iglesia. ¿Y cuál es la finalidad que vemos en este texto? La iglesia local necesita demostrar, mediante unidad de sus miembros, por medio del seguimiento de la palabra, de la verdad. Hace pocas semanas, en el estudio de miércoles, estuvimos hablando sobre la doctrina y el amor. Creo que algunos igual os acordáis, lo del enrejado y la vid, ¿os acordáis? Hablamos de la iglesia de Éfeso y la iglesia de Éfeso con referencia a la primera carta de Apocalipsis que habla precisamente sobre la iglesia de Éfeso. En esa carta reconoce las bondades que la iglesia tenía en cuanto a obras. Se fatigaba por el servicio, perseveraba en la palabra, rechazaba a los falsos maestros, quitaba a los herejes, probaba a los apóstoles y incluso se enfrentaron a la persecución de los enemigos. Pero en esa carta de Apocalipsis les instaba seriamente a que se arrepintieran porque ellos realmente lo que habían hecho era perder ese primer amor. La iglesia de Éfeso, y supongo que muchas de nuestras iglesias, mantienen con fortaleza ese enrejado, que es la iglesia oficial, que hablaba Ángel la semana pasada también. Defendemos la doctrina, sabemos mucho, defendemos la verdad porque sabemos y nos lo creemos a veces, y somos capaces de tener obras y testimonio hacia los demás. Pero el enrejado, que es la organización, pasa a ser más importante que la vid, que es el amor genuino, el amor que procede de Dios. ¿Y cuál es el propósito de la iglesia local? Vamos a pensarlo en un momento. Supongo que si pregunto aquí a cada uno de nosotros qué entendemos, cuál es el propósito de la iglesia, tendríamos por lo menos media docena o más de las respuestas. Alguien diría que la iglesia local sirve para aprender sobre la palabra, que es para orar juntos a Dios, que es para tener comunión, que es para ser luz ante el mundo y algunas más, seguro. Y por supuesto que podemos decir de forma muy general que el propósito es glorificar a Dios. Pero no podemos olvidar que dentro de la iglesia local hay muchas bendiciones que recibimos y muchas maneras en las cuales Dios utiliza para su gloria y para nuestro bien. Y hoy vamos a valorar el propósito de la iglesia local que encontramos en este pasaje que hemos leído de Efesios 4, 11, 16. En el versículo 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí vemos que se nombran 5 ministerios. Son dones ministeriales y al igual que ha comentado Miquel esta mañana, vienen de Dios. No son dones que los tenemos nosotros por nuestra gracia y por nuestra capacidad. Y Él los da según su voluntad. El propósito de los ministerios, entre otros, es perfeccionar a la iglesia, edificar a la iglesia, conducir a la iglesia a la unidad y al conocimiento de Cristo, prevenir a la iglesia del error, conducir a la iglesia a la madurez espiritual. Como veis, son referencias que en la iglesia de Éfeso, como hemos dicho antes, se daban. Realmente había doctrina, había perfección de la iglesia,
simplemente que faltaba una cosa. Y como hemos dicho, estos dones son exclusivamente para la Iglesia. En el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los ministerios no son para ir por ahí por la calle, sino son realmente para manifestarnos dentro de lo que es el cuerpo de la Iglesia local y para edificar el cuerpo de Cristo a través de los santos. Y esta tremenda tarea, que sabemos que es todo eso que hemos hablado sobre la Iglesia local, no puede estar llevada adelante por solo una persona. Un hombre solo no tiene la capacidad para hacer todo esto y necesita de un equipo, como lo hemos leído en el versículo 11. Por eso Dios constituyó 5 ministerios con 5 dones y grandes diferencias para que juntos trabajaran en el cuerpo de Cristo. Los ministerios fueron constituidos para capacitar a los santos, para edificar el cuerpo de Cristo, para alcanzar la unidad de la fe y conocer a Cristo como Hijo de Dios. Y los vamos a comentar brevemente lo que son estos ministerios. Apóstoles, la primera. Este ministerio como tal no está en este momento en vigor, pero el fundamento del ministerio sí lo está. El ministerio apostólico sabemos que es el primer ministerio que se menciona en la Biblia. De todos los discípulos que el Señor tenía, 12 fueron llamados apóstoles. Fueron nombrados por Cristo. Cristo les otorgó autoridad. Incluso Pablo, que no estaba dentro de los 12, tuvo el reconocimiento del ministerio de apostolado a través de las autoridades de Jerusalén. Y lo podemos ver en Gálatas 2:1-9. Apóstol, en su raíz griega, se traduce como un delegado, como un embajador del Evangelio, como un enviado especial. Y por eso las funciones apostólicas son muchas, pero vamos a referirnos a las más importantes. Son ser un fundamento para la Iglesia. Y esto no lo vamos a leer, pero está en Efesios 2, 20-21, si alguien quiere tomar nota. Ser pioneros. Están dedicados a abrir brecha en el mundo. No las cosas que ya están hechas, sino que realmente los apóstoles, recordemos que lo que hacían eran viajes apostólicos, abriendo brechas, abriendo nuevas iglesias y abriendo nuevos cauces. Los apóstoles tienen y deben tener la capacidad de capacitar a los santos para la obra del ministerio como apóstoles. O sea, tienen que enseñar a los miembros de la iglesia. Como casi todos los ministerios, son ministerios de gobierno. Quiere decir que tienen presencia activa dentro de lo que es la iglesia local. No están fuera, están dentro. Y se dedican, entre otras, o deben dedicarse, y aquí es donde nos afecta la palabra apóstol, pero ya en el contexto del Nuevo Testamento, supervisando, fundando iglesias, entrenando a los nuevos ministros, a los nuevos pastores. Pasamos al siguiente, que son los profetas. Profetas en su entendimiento general, el que tenemos todos en mente, tampoco es un ministerio que está en vigor. La palabra profeta en su raíz griega se traduce como alguien que trae un mensaje, un orador inspirado, un estudioso de la palabra. Entonces, las funciones del profeta en el ministerio del Nuevo Pacto son recibir y transmitir la revelación que directamente viene de Dios. Pero en este momento sabemos que la revelación que viene de Dios no es la que viene de las alturas, la que viene alguien que baja del cielo y nos lo cuenta, sino que está ya incluida toda dentro de los fundamentos en las Escrituras. Quiere decir que es, como hemos dicho, un orador inspirado, es un estudioso de la palabra, un utilizador de la palabra de la Biblia. Por esa misma razón, debe ser voz en medio del pueblo. Un profeta, un enseñante, al final son conceptos que se juntan en muchos de los ministerios. Es alguien que tiene que estar en medio de la iglesia local, en medio de las personas. Y por esta misma razón tiene que tener también la capacidad de enseñar a los miembros de la iglesia local para que también crezcan en la obra del ministerio. El siguiente es el evangelista. Ya lo podemos llamar plantador del evangelio.
El evangelista en la raíz griega es predicador del evangelio. Tenemos que matizar la palabra predicador. Predicador, en nuestro término natural, general, lo vemos como alguien que expone, aquí un servidor, que expone la palabra. Esto no es predicador en el contexto evangelista. Predicador es alguien que expone la palabra, que la ha estudiado, que digamos se pone en parte del Señor y expone a lo que son los miembros de la iglesia local. Un evangelista es un predicador del evangelio, pero que el ministerio lo tiene en el ministerio de la iglesia local para tratar a el inconverso. Es el que tiene que exponer el mensaje del evangelio en la calle a personas que no son creyentes. Quiere decir que no tiene por qué ser un discurso, no tiene por qué ser una predicación al estilo que estamos acostumbrados, sino que es alguien que expone la palabra, pero ante el inconverso. Y por supuesto, otra de las funciones que tiene el evangelista también es animar y enseñar a las iglesias locales para que surjan personas que tengan la capacidad de evangelizar en la calle. El siguiente, hablamos de pastores. Pastores es el ministerio que más conocemos o que más usamos, pero que no debiera ser el único. El ministerio pastoral está ligado íntimamente con lo que es la iglesia local, con la gente, los miembros de la iglesia. Por supuesto, el pastor es alguien que ejerce un gobierno sobre la iglesia local y uno de los pastores mejores que hemos tenido es Jesús mismo, que se nombra a él mismo el buen pastor, ya que el buen pastor da su vida por las ovejas. Esta es y debe ser la naturaleza de un llamamiento pastoral, entregarse por entero a la congregación. Las funciones del pastor la vemos en Ezequiel 34, 4, 5, que las vamos a pasar, y de forma breve es fortalecer a las ovejas débiles, tiene que animar a esas personas que andan renqueantes por la fe, y hablamos que el pastor, su misión está integrada e íntegra dentro de la iglesia local. No estamos hablando que estos son funciones cara al exterior. Tiene que curar a las ovejas enfermas, aquellos que de alguna manera se sientan mal, vendar a las ovejas perniquebradas, de alguna manera sigue siendo cuidar a las que tenemos alrededor y sabemos que tenemos ovejas en mala situación. Importante, hacer volver a las ovejas descarriadas. Siempre hay ovejas que dejan el rebaño y una de las funciones que debiera tener y que tiene el pastor es intentar hacerlas volver. Más importante todavía, y se practica muy poco, es buscar a las ovejas perdidas. Las ovejas perdidas no por ellas mismas deben estar perdidas. El Señor sigue queriéndolas y sigue amándolas. Debemos recobrarlas para nosotros. Y guiar y alimentar al rebaño que tenemos aquí. Y por último, el versículo 11 habla de los maestros. Es el último ministerio que la Biblia menciona. Es un ministerio que coincide con casi todos. Es alguien que tiene que dar a conocer la verdad a la congregación. La verdad esa que mismo Dios nos dice que nos hará libres. Nuevamente el mejor maestro lo tenemos en Juan 3:2, que dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. La palabra señal en esta raíz es dar a entender, es informar y declarar. Y esta fue la señal que vio Nicodemo y algunos otros en Jesús. Las señales de un maestro es traer entendimiento y revelación al pueblo a través de la palabra. Y ya vamos a entrar en lo que es Efesios del 4 al 12. Y leyendo, y casualidad, y digo casualidad porque no estaba previsto, coincide con el libro texto de estudio que estoy haciendo ahora, que viene a decir y hablar del tema. Este pasaje señala que el propósito de la iglesia local es crecer y obtener la madurez. Insisto, el propósito de la iglesia local, la iglesia visible, conforme a este pasaje, es conseguir la madurez. Una madurez que hay que demostrarla por la unidad de sus miembros. ¿Y en qué se fundamenta esto?
Pues en lo que leemos en los versículos 12 y 13. Dios ha dado a la iglesia local los dones que hemos expuesto antes a los líderes, con el fin de perfeccionar a los miembros hasta que, como dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta palabra perfectos nos puede producir realmente un poco confusión, porque estamos casi seguros de que de perfecto no tenemos nada. Pero releyendo otras versiones de la Biblia, y entre otras la de la Biblia de las Américas, esta palabra la define de la siguiente forma: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Este es el propósito de la iglesia local, formar en sus miembros una madurez, pero que se tiene que demostrar por medio de la unidad. Y la madurez es fundamental. Lo podemos valorar en la vida física. Por ejemplo, cada padre espera que su hijo crezca, que madure en estatura, en fortaleza, mediante madurar intelectualmente, espiritualmente. Si los niños que tenemos no crecen ni maduran en el largo tiempo, en meses o en años, se supone que debemos actuar, o realmente ignoramos el problema y nos olvidamos de él. No creo que lo dejemos tratar a solas, seguro que no. La iniciativa pasa por llevarle al médico, llevarle al especialista, valorar el posible problema, la posible enfermedad y preocuparnos por qué ese niño no ha madurado. Pero realmente es triste, pero en la vida espiritual mayormente no lo actuamos así. Es más, casi nunca lo hacemos. Hay cristianos e iglesias que llevan muchos años y no maduran. Siempre tienen los mismos problemas, la misma falta de crecimiento, a pesar del paso de los años. Y de esto nadie hace caso. Nadie se da cuenta de que el conjunto de la iglesia está enferma y con muchas necesidades de sanidad espiritual. Cada iglesia local necesita la madurez, pero una madurez, como hemos dicho, que debe demostrarse con la unidad del pueblo de Dios. Mi ruego y mi oración en todo esto es que Dios nos muestre y enseñe con este mensaje, y a todos nosotros como miembros de esta iglesia local, que podamos aprender a través de la palabra, podamos aprender de este tema tan importante para la iglesia de Dios. Y por ello vamos a meditar sobre cómo podemos llegar a esta madurez en la iglesia, demostrada por la unidad. En primer lugar, vemos que en el versículo 12 hablamos de alguna manera que cada cristiano en cada iglesia local tiene que estar involucrado. Volvemos a leer el versículo 11 en el que dice que Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y la pregunta es, ¿a quién dio Dios estos líderes? Por el contexto sabemos que la respuesta es que los ha dado a la iglesia, como leemos en el versículo 21 del capítulo 3, que dice: a Él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En el versículo 4 del capítulo 4 leemos que hay un cuerpo y hay un espíritu. Y con ello debemos entender que Cristo, en su misericordia, en su amor y en su omnisciencia, que es el conocimiento de lo que es lo mejor para nosotros, nos ha regalado para la iglesia, ha constituido en la iglesia todos estos líderes que necesitamos. Muchos creyentes nos quedamos en esto, asumir que son los líderes de la iglesia los únicos que tienen responsabilidad para hacer toda la obra, que son llamados por Dios para ser pastores, para ser ancianos, que son pagados incluso para este trabajo y por eso tienen la responsabilidad única. Mientras los miembros tan solo tenemos como responsabilidad la de asistir los domingos, recibir la predicación y el estudio de la palabra y volver a casa. Y por supuesto quejarnos si no recibimos lo que cada uno de nosotros entendemos que necesitamos. Hay algunos cristianos que piensan así, pero lo más habitual es que hay cristianos que actúan así, aunque conscientemente no se dan cuenta de esta actitud y de este error. Por supuesto que es verdad
que los líderes de una iglesia local tienen mucha responsabilidad, que deben involucrarse en la obra del ministerio a tiempo completo, si es así como el Señor les llama, que si Dios les ha llamado al ministerio, también les ha dado dones para enseñar, para aconsejar, para guiar y pastorear, y no deben ser perezosos, sino trabajadores entregados a la palabra. Como dice Hebreos 13, tienen que dar primeramente cuentas a Dios, y el texto dice, ellos velan por las almas de sus ovejas como quienes han de dar cuenta a Dios, y después también a los que están en autoridad sobre ellos. Dios ha dado el cargo a los pastores, a los ancianos, y su responsabilidad, por supuesto, es muy grande. Por eso no debemos parar de orar por todos los líderes de nuestras iglesias locales, por todos los que ministran a lo largo del mundo, porque necesitan mucho poder de Dios y muchísima sabiduría. Pero los pastores no hacen todo, mejor dicho, no deberían hacer todo. Y vamos a fijarnos bien en el versículo 12. Dios ha dado estos líderes a la iglesia, ¿con qué fin? El fin que dice es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Entendemos un poco lo que dice este versículo? Dios ha dado líderes a la iglesia no para que lo hagan todo, sino para que preparen a los miembros para hacer la obra del ministerio. El pastor y los ancianos deben predicar, dar consejo y pastorear, pero no pueden y no deberían hacer toda la obra del ministerio. Son los miembros, los creyentes, los de la iglesia local, los que deben participar en la obra. Necesitamos estar involucrados dentro de la iglesia local. Necesitamos estar preparados para poder obedecer este mandamiento. Cada vez que el pastor predica, debe estar alimentando a los miembros con los que necesitan para hacer la obra. Cada vez que el pastor enseña, estar preparados para que estemos escuchando, para recibir lo que necesitamos y obedecer este mandamiento y también hacer la obra. No es cuestión tanto de montar programas y estudios, sino es el objetivo de cada vez que la palabra es predicada, enseñada y expuesta en todos los foros. Y en el resto del versículo 12 dice que esta participación de todos en la iglesia para hacer la obra es y debe ser para la edificación de Cristo. Cuando todos ayudamos, y no solamente los líderes, el cuerpo es edificado. Cuando todos ministramos, no solamente el pastor, el cuerpo es edificado. Cuando todos nos comprometemos y participamos y cumplimos con nuestras responsabilidades, el cuerpo es edificado y la iglesia madura. Porque la verdad bíblica es que todos los cristianos en la iglesia somos necesarios, no solamente algunos, no solamente los líderes, no solamente los hombres, los cristianos maduros, los casados o los padres, sino todos los miembros son esenciales. Ningún cristiano que forma parte de una iglesia local debería pensar que no tiene valor, que no tiene ningún hueco en el ministerio, porque el ministrar no habla de programas necesariamente, sino de participar con los dones que Dios nos ha dado a cada uno. No deberíamos pensar eso de no puedo enseñar a los niños, o no puedo tener un estudio bíblico en mi casa, o no puedo ser un anciano o un diácono, y por eso no puedo estar involucrado en mi iglesia local. No, porque puede ser que tu ministerio sea el hablar y preocuparte por tus hermanos durante toda la semana. Puede ser que tu ministerio sea el de ayudar a cuidar los niños, aunque no parezca tan importante. Puede ser que tu ministerio sea el de orar por todos y llevar sus cargas al Señor, y nadie sabe lo que tú haces. Puede ser que tu ministerio sea el de ser esposos fieles que provean ambos para el bien funcionamiento del matrimonio. O de unos padres fieles criando a unos hijos ante el Señor para que ellos en el futuro puedan enseñar y ser ayudas en la iglesia del futuro, aunque nadie vea los resultados de inmediato. Puede ser que tu ministerio sea el de animar a los hermanos, tener palabras de consuelo, versículos que le puedan fortalecer a los débiles. Hay muchas maneras en las que cada cristiano puede participar y así hacer la obra del ministerio en la iglesia local, todos contribuyendo al crecimiento y la madurez del cuerpo.
Y puesto que cada miembro es importante, puesto que no hay nadie sin valor o que sea innecesario, cuando uno encuentra una iglesia local con buena doctrina y que está en obediencia a Dios, debería comprometerse con esa iglesia y participar en la iglesia, y no pensar que su presencia, como no es importante, tiene que buscar otra. Cuando los que se llaman creyentes van y vienen de iglesia en iglesia, demuestran que no entienden todavía la función de la iglesia local, del cuerpo de Cristo, que no está para recibir, sino para servir, y cada persona es importante, y una iglesia no puede sobrevivir si los miembros dejan todo el trabajo a los líderes o si no entienden su sitio, su importancia en el cuerpo de Cristo. Y esto debe ayudarnos a madurar individualmente y como iglesia. Este mensaje de la palabra nos debe ayudar a madurar, porque nos enseña a no huir de los problemas, sino a ser fieles en la iglesia en la que Dios nos ha llamado. Nos ayuda a no centrar todo en nosotros y nuestras necesidades, sino en el ministerio que podemos y debemos realizar con los demás hermanos, las maneras en las que podemos ayudar a los demás miembros. Estar involucrados en nuestra iglesia local nos ayuda a madurar y vernos comprometidos con la iglesia, poniéndonos bajo la autoridad bíblica de los líderes espirituales. Por eso la iglesia local es fundamental en nuestra vida espiritual. Parte de su propósito es la madurez que se demuestra a través de la unidad. Hay verdades que aprendemos cuando formamos parte de una iglesia local y que no podemos aprenderlos de otra manera. Por tanto, en primer lugar, vemos que la madurez de una iglesia se demuestra cuando todos los miembros están involucrados. En el versículo 14 vemos otra prueba de la madurez, otra cosa que sucede cuando creemos y crecemos a la imagen de Cristo. La madurez de la iglesia se demuestra cuando todos seguimos la doctrina correcta. Como le he dicho, leemos en el versículo 14 y 15, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Una prueba de un cristiano inmaduro o de una iglesia inmadura es la inestabilidad en la doctrina. Es decir, cuando los cristianos no sabemos lo que creemos, cuando fácilmente somos llevados por cada propuesta que escuchamos, por cada nuevo predicador, por cada nuevo libro que leemos, cuando sus creencias y nuestras cambian cada vez que leemos algo nuevo o hablamos con otra persona. Pero cuando uno conoce la doctrina bíblica, cuando la entiende y está firme en sus creencias, está dando los pasos correctos hacia la madurez. Y esto mismo sucede en la iglesia. Si una iglesia no cambia con frecuencia de predicador, buscando lo popular, la exposición suave y agradable a los oídos, toda doctrina nueva, sino que es estable y basa todo sobre la palabra de Dios y en el Evangelio de Cristo, está demostrando madurez. Porque la sana doctrina, que es la doctrina que surge de la palabra y de la Biblia, y no de las opiniones humanas ni de las filosofías del mundo, es el fundamento de una iglesia verdadera. Por eso, no busquemos una iglesia donde su fuerza esté en que tiene muchas actividades, o porque su música es emocional, sin contar con que el texto sea o no bíblico, o porque cuenta con una gran asistencia de público. Debemos buscar y perseverar en una iglesia que predique la palabra fielmente y que no cambie dependiendo de lo que es popular y agradable a los asistentes. Una persona inmadura busca una iglesia que le hace sentir bien, que siempre hable de los maravillosos planes de Dios que tiene para su vida, que siempre hable de la prosperidad, pero que no refuerza las doctrinas bíblicas del pecado y la obediencia de Dios que requiere de sus hijos. Que sea el mensaje estricto del Evangelio, su nacimiento, su ministerio público, su muerte, su resurrección, y ponga nuestro arrepentimiento y nuestra entrega en el poder de Cristo. Pablo estaba exhortando a Timoteo a predicar fielmente en todo tiempo y no cambiar su mensaje debido a los deseos de la gente. Le dijo: exhorta con toda paciencia y doctrina. Por eso, cuando un creyente en una iglesia dice que la doctrina no es importante, o por lo menos no tan importante para Dios como otro tipo de cosas, tenemos la obligación de demostrarle bíblicamente que no es así,
que la doctrina es una parte fundamental y que nos ayuda a ver si la iglesia local está madura o no. Porque hoy en día la predicación de la doctrina de la palabra de Dios realmente no es muy popular. Pero hay de aquellos que se hacen llamar predicadores que ni usan la Biblia o si la usan, la citan fuera de contexto según su interés y de forma muy consciente. Porque con ello hacen efectivo el mensaje de 2 Timoteo 4:3 que dice: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero una iglesia madura sigue la palabra y no al hombre. Compara todo con la Biblia. Acepta las predicaciones de amonestación y de persuasión, así como los mensajes de ánimo y de fortaleza. Entienden la necesidad de predicar del pecado y de la ley, de la predicar de la salvación y de la gracia. Tal vez alguien puede pensar que no le gusta la doctrina porque, como se dice por ahí, la doctrina siempre divide, nunca hace amigos. Pero cuando no hay doctrina, no hay madurez. Cuando no hay doctrina sana, la iglesia no puede crecer. Y cuando no hay doctrina sana, no hay unidad bíblica dentro del cuerpo de la iglesia local. Pablo en este pasaje dice todavía cosas más fuertes. En el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si no conocemos la sana doctrina, si no nos esforzamos en aprender lo que Dios nos enseña, seremos como un niño fluctuante, lo que equivale a que nuestra perspectiva cambiará como el viento. Cada vez que escuchemos algo nuevo, somos llevados de un lado para otro. Pero es peor, porque Pablo nos advierte aquí fuertemente que mucha doctrina enseñada es falsa. Es doctrina enseñada por estratagemas de hombres, no de Dios. Y tiene como propósito engañarnos con astucia usando las artimañas del error. Por eso no tenía que darnos miedo hablar en contra de los que enseñan falsos evangelios. Sus predicadores son astutos, son tramposos, enseñan el error con el propósito de engañarnos, de atraparnos en sus bellas palabras. Si nosotros no queremos ser como niños fluctuantes, si queremos estar firmes en lo que creemos, si no queremos ser engañados, tenemos que ser maduros y conocer la sana doctrina. Y si vamos a tener la sana doctrina, si vamos a conocerla, antes tenemos que estudiarla. Tenemos que esforzarnos, tenemos que tomar la responsabilidad de estudiar. Estudiar en casa, individualmente, como familia, en grupo, porque si no leemos la palabra entre semana, no podemos tener sana doctrina. Si solamente estudiamos la palabra los domingos, corremos el riesgo de que Ramón, que está en el púlpito, en vez de comparar lo que dice con la Biblia, él se lo está contando, que es lo que ha dicho Miquel. Voy a poner unos versículos, son de la Biblia y espero que me lo creáis. No esperéis creerme, mirad. Pero también, y espero quede claro para todos, cada asistente tiene que aprovechar las reuniones de la Iglesia para aprender y practicar lo que en Hechos 17:11 nos dice sobre los de Berea, comparándolos con los de Tesalónica. Y dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. En contra de lo que opinan lo contrario, nuestra doctrina nos debe unir y debe demostrar nuestra madurez. Y por último, vamos a valorar la madurez de la Iglesia se demuestra cuando todos actuamos en amor. Como veis, casi nada de lo que estoy diciendo es nuevo. En vez de estar engañados por los errores de los hombres, el versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo. Tenemos que seguir la verdad. La doctrina es esencial, es la base de todo. Sin ella no podemos crecer, no podemos madurar, no podemos estar unidos. Pero nunca deberíamos ignorar la manera en la que deberíamos seguir a la verdad. Y esa manera es hacerlo en amor.
El equilibrio bíblico necesario para cualquier iglesia madura es la que tiene sana doctrina, pero también tiene amor. Recordamos lo de la iglesia de Éfeso. El amor bíblico es aquel en el que sacrificamos nuestra posición para el bien de las otras personas. La descripción más exacta del amor verdadero la encontramos en el capítulo maravilloso de 1 Corintios 13, y el ejemplo más grande del amor verdadero lo tenemos en la muerte de Cristo, su muerte sustitutoria. Fue una muerte inmerecida para una salvación nuestra inmerecida. Cristo vino para sufrir y morir en nuestro lugar, pagando la sentencia de nuestro pecado, que es la muerte, sufriendo toda la ira de Dios, ira que nosotros merecíamos y que por su amor ya nos justificó ante el juez eterno. Porque el amor bíblico reconoce que no somos mejores que nadie. El amor reconoce que cometemos errores y pecados, como los demás, que necesitamos perdonar al igual que necesitamos ser perdonados. El amor cubre multitud de pecados. El amor sacrifica tu tiempo y tu dinero para el bienestar del público. El amor no se queja de otros hermanos, sino los aprecia porque forman parte del mismo cuerpo de Cristo. El amor tiene paciencia para con otras personas que todavía no han crecido espiritualmente, que todavía luchan con las mismas tentaciones y que no son tan maduros como tú. Por eso en la iglesia local la falta de amor verdadero demuestra falta de madurez y falta de unidad, mientras la demostración del amor es la prueba de todo lo contrario, madurez y unidad que van creciendo. No sirve estar en una iglesia que predica la sana doctrina si no la practica, si no la aplica. Y tal vez la prueba más clara de saber si nuestra doctrina está cambiándonos es comprobar el amor de Dios para con otros. Porque hay iglesias con muy buena doctrina, pero en la que nadie participa. Muy pocos sirven y la mayoría esperan ser servidos y enfadarse y criticar si no se hacen las cosas conforme a sus ideas. Estas iglesias no son maduras porque tienen la doctrina, pero les sigue faltando el amor. Por contra, podemos encontrar iglesias que tal vez aparenten tener mucho amor, pero la doctrina no es bíblica. De hecho, estas iglesias, aunque parezca increíble, carecen de verdadero amor, pues predicar sin saber, predicar falsa doctrina, eso no es amor, eso es falso evangelio. El versículo 16 confirma la unidad que resulta cuando demostramos nuestra madurez y nos edificamos en el amor. Y vamos a leer desde el versículo 15. Y dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y esta es la unidad que debemos desear con total ansiedad. Utiliza la ilustración de un cuerpo físico, habla de un cuerpo y de unas extremidades bien concertadas, unidas por coyunturas que se ayudan mutuamente. Las coyunturas en el cuerpo, las articulaciones, en palabras de calle, funcionan para el movimiento de los huesos, para el movimiento y desplazamiento de los músculos. Sin las coyunturas, las articulaciones, el cuerpo simplemente no funcionaría, porque no se podría mover. Así también debe ser en el cuerpo de Cristo, en nuestra iglesia local. El amor es lo que produce la actividad propia de cada miembro. Es lo que ayuda para que todo siga funcionando sin problemas. Porque cuando nos ayudamos y no nos quedamos aislados y no esperamos que otra persona haga él solo la obra, el cuerpo va bien. La iglesia demuestra su madurez y su unidad y crecimiento. Y para ir terminando, ¿queremos una iglesia madura? Y esto es una pregunta que hacemos para cada uno de nosotros. Si la respuesta es que sí, empecemos por madurar nosotros mismos. Continuemos creciendo, aprendiendo, orando, amando, cambiando por medio del Espíritu Santo. Todos nosotros que somos creyentes de Cristo y en Cristo y que formamos parte de esta iglesia, tenemos una gran responsabilidad, la de estar involucrados en el ministerio, ya sea en algo que puede parecernos importante o en algo que parece de menor relevancia, pero que en el silencio de nuestra actuación, la de cada uno, glorificamos a Dios, amando más al cuerpo de Cristo.
Porque cuando hay enseñanza, Dios utiliza su palabra para prepararnos para hacer la obra del ministerio. Valoremos seriamente que para tener una iglesia madura necesitamos crecer sin parar en nuestro conocimiento de la doctrina bíblica, estudiando diligentemente en nuestros hogares, en la iglesia, para que tengamos el fundamento doctrinal firme de verdad, y para que podamos aprobar lo que oímos con discernimiento, comparándolo con lo que leemos y escuchamos, con el texto de la palabra de Dios, posibilitando rechazar con firmeza cualquier error. Pero siempre mientras vayamos con la verdad, recordemos que tenemos que hacerlo en amor, porque sin amor no importa cuántos o qué dones espirituales tengamos, y como dice en 1 Corintios 13, sin amor cualquier cosa es nada. Sin amor nos falla el vivir como la doctrina que decimos que creemos. Sin amor no hay unidad, no hay actividad bíblica en la iglesia, no hay movimiento en el cuerpo de Cristo y no hay madurez. Y vamos a concluir meditando en estos 3 puntos. ¿Qué podemos hacer para involucrarnos en la iglesia? Ora para que Dios te muestre cómo participar más en esta parte del cuerpo de Cristo y así contribuir a la madurez de la iglesia que presides. Tal vez tú tienes un deseo muy grande de participar y ayudar a otros y demostrar tu amor, pero el estudio de la palabra no ha sido tu prioridad en la vida. Y hay que ser sincero, no podemos dar nada de lo que no tenemos. Y tu deseo de ayudar está muy bien, pero sin la doctrina no podemos ayudar. Tienes que madurar en tu conocimiento de la palabra para estar más unido con los hermanos en Cristo y poder ayudarles. Pero aún si tienes todo el conocimiento para dar, pero no tienes el amor, tampoco podemos edificar ni apoyar nada. Si no invertimos tiempo para escuchar a otros, si solamente hablamos, pero no escuchamos, si damos consejos bíblicos, pero sin que realmente conozcamos a la persona con la que estamos departiendo, sin crear una relación ni preocuparnos de cómo es ni por qué, no sirve mucho tampoco. Necesitamos que todos aprendamos la sana doctrina y cómo demostrar el amor para tener una iglesia madura y unida. Y será la unidad entre cristianos nuevos y cristianos maduros, entre cristianos de diferentes razas, entre cristianos de diferentes niveles económicos y sociales, entre cristianos de diferentes personalidades y perspectivas de la vida. La iglesia madura no piensa en estas distinciones mundanas, sino en la unidad de la iglesia local, animada por la doctrina y el amor. Desde luego, no esperemos la unidad perfecta hasta que estemos en la gloria, pero no dejemos de trabajar para conseguir la meta. No esperemos alcanzar la madurez que Cristo nos mostró hasta que estemos con Él por la eternidad, pero no nos quita la responsabilidad de seguir trabajando para lograrlo. Y solo nos queda pedir la ayuda de Dios, la guía del Espíritu, para seguir los pasos de la Iglesia que Cristo nos dio. Que así sea y que esto se vea claramente en nuestra vida diaria, que realmente tengamos las ideas claras de lo que significa la iglesia local. La iglesia local no es un centro de reunión, la iglesia local es un centro de alabanza, un centro de estudio, es un centro de amor y es un centro en el cual tenemos la obligación de crecer, de practicar las obras que el mismo Dios nos ha dado a cada uno a través de sus dones. Que así sea.